Sigo leyéndote Libertad y Creatividad en la Educación de Carl Rogers y H. Jerome Freiberg. Estamos en la segunda parte, Libertad responsable en el aula. Capítulo 5. Evolución de una profesora de francés y de sus alumnos. ¿Qué ocurre con los estudiantes de bachillerato? ¿Se puede confiar en que quieran estudiar? ¿Son capaces de elegir con acierto qué estudiar? Hablando con Gay Swenson, ahora doctora en psicología, me enteré de sus experiencias en la enseñanza del francés recogidas hace algunos años, y dado que ella contaba con abundantes notas y materiales como para fundamentar un informe, la animé a que lo redactara. Y esa circunstancia influyó para que considerara que sus experiencias eran todavía válidas en la actualidad y que bien podían ser de utilidad a los profesores y a los aspirantes a hacerlo, cualquiera que fuese la materia que enseñaran. Así pues, en las líneas que siguen, nos muestra sus personales zigzagueos en su desenvolvimiento como profesora de francés y la extraordinaria evolución de sus alumnos. Sigue casi todo el capítulo el informe de la profesora. Gramática y evolución. Mis comienzos. Cuando empecé como suplente en 1966-1967, tenía muchos factores a mi favor. Era joven, tenía entusiasmo y estaba muy entregada al francés y a los estudios sociales, mis dos principales campos de actividad. De suerte que mis experiencias eran sumamente gratificantes. A fines de ese año me aceptaron para ocupar una plaza de profesora en un instituto muy conocido y respetado por su atmósfera innovadora, por lo cual aquel verano lo pasé preparando materiales, medios audiovisuales y las clases de francés. Durante el semestre de otoño apliqué los mejores principios extraídos de mis recientes cursos universitarios y entretuve a los estudiantes con humor y personalidad. A veces sentía como si los estuviese engañando para que aprendieran algo, apelando a astucias y técnicas de captación. Pero como con eso parecían disfrutar más que nada, en nombre de la buena pedagogía y para mantenerlos motivados, entre comillas, proseguí. Al cabo del año me sentí bastante satisfecha de lo bien que lo habíamos pasado todos, puesto que les había agradado su nueva profesora y asimismo habían aprendido bastante francés. En cuanto a mí, el jefe del departamento, el rector y mis colegas me dispensaron palabras de aliento respecto a mis condiciones de profesora excepcional y se me designó para supervisar el año siguiente, nombramiento inusitado para un profesor interino. Con todo, yo veía que algo no andaba bien. A veces mis planificadas clases magistrales, entre comillas, fracasaban misteriosamente de un modo inopinado, en tanto que otras más modestas alcanzaban el éxito como si me hubiese pasado horas preparándolas. Entonces pensaba que el éxito o el fracaso quizás se debiesen a la hora del día, al calor, a cuestiones personales de mis alumnos o mías, o a cualquier otra circunstancia. Y en el peor de los casos, me sacudía la frustración de esos días de crisis, diciéndoles irritada que lo que podían hacer era irse a casa y encender la maldita televisión si lo que pretendían de mí era que estuviésemos siempre de juerga, que estaban allí para estudiar y que no todo era chacota, etc. En medio de esos altibajos surgió con claridad una pauta que después se transformó en un incipiente principio. Yo veía que cada vez que en el aprendizaje intervenía 1.
la creatividad del individuo. 2. La elección personal del estudiante en la determinación de un plan. O 3. La discusión en torno de algún asunto aplicable a la órbita personal de los alumnos, invariablemente el aprendizaje se producía, duraba y algo intangible florecía para todos nosotros. El siguiente es un ejemplo ilustrativo de estas observaciones. 2 estudiantes eligieron enseñar francés 1 a toda la clase durante una semana, para lo cual debían escoger los puntos que querían abarcar, preparar los planes y medios audiovisuales adecuados, enseñar la unidad, programar y poner los exámenes pertinentes y después calificar a los alumnos. Además, posteriormente debían evaluar su propio trabajo y la respuesta de la clase a sus esfuerzos. La animación de la clase se puso de manifiesto por sus diversas reacciones durante el desarrollo de la unidad y después de ella: esparcimiento, entusiasmo, enojo y frustración, pero siempre actividad. Y la crítica estuvo pronta en cuanto a la claridad o su falta en las lecciones, los exámenes, las calificaciones, etc. Los resultados, tanto para los alumnos como para quienes enseñaban, incluida yo misma, fueron importantes. 1. En general, notas altas en todo. 2. Clara evidencia de la práctica adquirida. 3. Una pronunciada compenetración de las dificultades propias de una coherente exposición de las lecciones a fin de que las comprendan todos. Y en consecuencia, 4. Empatía por parte de los profesores. Los principios claves que en esa ocasión surgieron con total nitidez se refieren a la dedicación y el entusiasmo, cosas ambas que aparecen cuando es la preferencia personal del estudiante la que orienta e inicia el aprendizaje. Esta temprana experiencia de dejar en libertad de aprender a los estudiantes fue la que iba a servirme de base en mis posteriores cambios como profesora en los años siguientes. La importancia de la controversia como catalizadora del aprendizaje en clase surgió con frecuencia cuando comenzamos a hablar de asuntos de actualidad tocantes a la vida privada de los estudiantes y de otros asuntos de carácter más general. Aunque no todos pensábamos de la misma manera, cada vez que ello era posible, comentábamos temas delicados decididamente en francés, cualquiera que fuese el nivel de dominio del idioma, incluido el elemental. Yo les transmitía mis principios y puntos de vista y ellos hacían lo propio conmigo. Esto nos parecía estupendo y ellos se esforzaban por hablar en francés y hacerse entender. Por último, cosa que tiene importancia, parecía resultar de gran apoyo para ellos el que yo les respetara y estimara lo suficiente su valía como personas para entablar diálogos sobre temas controvertidos. Esto me lo señalaban con frecuencia en las evaluaciones anónimas de la clase que yo solicitaba con regularidad. Con esta y otras experiencias similares en mi haber, iba empezando a desarrollar un sentido algo más claro en la dirección y durante el verano me dediqué a leer asiduamente sobre innovaciones en la enseñanza y a escuchar conferencias que dictaban personas vinculadas al cambio educativo y social. La escuela de transición. Nuestra propia escuela hacía tiempo que venía planificando y preparando un cambio estructural y social de importancia, cosa que se produjo en el transcurso de mi segundo año de docencia, innovación que involucró después a toda la comunidad de diversas maneras.
El camino estuvo señalado de modo más notorio por nuestros horarios adaptables o flexibles de comienzo de las clases, hecho que nos entusiasmó y fue un desafío para todos nosotros. El horario adaptable es un sistema de concurrencia a clase similar al de las universidades, o sea, que los cursos se desarrollan a determinadas horas durante el día y la semana, en lugar de seguir un orden ajustado hora tras hora. La duración de esas clases varía entre 20 minutos y 2 horas, según la asignatura, el número de alumnos entre 8 y alrededor de 200, y el de profesores entre 1 y equipos de 5. A los alumnos se los distribuye en horarios de clases entre el 60 y el 90% del día, de manera que disponen de tiempo libre en proporciones diversas. Si bien los inconvenientes y ventajas de este horario flexible son muchos y varían según la perspectiva de cada cual, este fue para mí un intento largamente postergado de encarar los diversos aspectos de la educación compulsiva. Uno de los cambios importantes que se introdujeron en el nuevo horario, precursor del cambio total que después iba yo a procurar, fue el de un pequeño seminario. Este, según la forma de introducirlo en el Departamento de Lenguas Extranjeras, estaba orientado a contar con más tiempo para escuchar y hablar. Así, los estudiantes de tercer año de idiomas se reunían en un seminario de 45 minutos una vez por semana en grupos no mayores de 12. Los materiales y temas que se utilizaban en esos seminarios de conversación tenían por base listas de vocabulario referentes a la casa, el cuerpo, el vestido, modismos y diálogos propios de situaciones específicas, como la concurrencia a un cine o a un restaurante. Encarado esto con cierta imaginación por el profesor, los estudiantes se acostumbraban y aprovechaban bien el tiempo. Pero ocurría que cuando el tema se relacionaba con algún asunto que les concernía, trataban de verdad de hacerse entender recíprocamente. La eficacia de este procedimiento se hizo evidente en mí a medida que avanzábamos, de suerte que empecé a preparar listas de temas sugeridos por los alumnos y el vocabulario adecuado para alcanzar su dominio oral. Entre los asuntos que tratamos, a propuesta de los estudiantes, se contaron los referentes al sexo, las drogas, la ecología, las comunas, el programa escolar, las calificaciones, el alcoholismo, las citas, la conducción de vehículos, los prejuicios, la política, los padres, la paz y los profesores. Los cambios que hubo en cuanto a la participación de los estudiantes fueron sorprendentes. Adquirieron fluidez, el interés y la dedicación aumentaron, y las ideas bullían en la salita a medida que las opiniones chocaban y los ánimos se encendían y pugnaban por comunicarlo todo en francés. Las evaluaciones de los alumnos señalaron que el aprendizaje les resultaba, en general, placentero. El primer compromiso. Pese a las innovaciones introducidas en materia de horarios y programas, así como a la importancia que se adjudicaba a los debates en pequeños grupos y a las clases dirigidas por alumnos, yo estimaba que aún no existía ningún cambio fundamental en la estructura de la clase ni en la escala jerárquica. Es decir, que la autoridad y el control de la asistencia, del programa y de las calificaciones continuaban todavía a cargo del profesor, y que aún seguía habiendo estudiantes faltos de alicientes, hastiados y con la sensación de estar contenidos. De manera que, deseosa de buscarles otras vías a esos alumnos,
Probé algunas variantes, todas ellas muy diferentes entre sí, las cuales después me sirvieron de acicate para aplicar esos mismos principios a toda una clase. Uno de esos distintos enfoques fue el que eligieron dos jovencitas de tercer año de francés, muy capaces, y así pusimos en marcha un plan interdepartamental de inglés y francés. Como una de las muchachas estudiaba literatura infantil en sus cursos de inglés, redactó un libro, un cuento de hadas escrito en francés, al que agregó ilustraciones hechas también por ella. Además, ambas encararon en colaboración el análisis y un estudio comparativo de la poesía romántica norteamericana y francesa, y escribieron sendos y meticulosos trabajos sobre estilos poéticos, y tradujeron una serie de poemas muy difíciles de Víctor Hugo, procurando conservar el sabor, la musicalidad y las imágenes de los originales, y lo hicieron bien. Hasta el día de hoy, tanto una como otra continúan interesadas por el francés y se cartean conmigo o me visitan 1 o 2 veces por año. Valores que se imponen. Con estos pequeños triunfos, después de 2 años de docencia, diversos principios ya eran de entidad para mí. No obstante lo cual, aún tenía muchas preocupaciones respecto al proceso de aprendizaje. Darle al estudiante libertad para aprender implicaba acechanzas y posibilidades, de suerte que el secreto residía en hallar la mejor manera de incrementar al máximo esas posibilidades. ¿Cómo hacer para satisfacer los distintos requerimientos de todos estos estudiantes de modo que aprovechen de forma creativa e individualmente tanto las horas programadas de permanencia en clase como el tiempo libre? Me preguntaba. Con este problema se vinculaba también la cuestión de cómo retener en clase a los alumnos y hacer que participasen activamente en ella, puesto que con el nuevo horario flexible hubo al principio un elevado índice de ausentismo o de faltas de asistencia a determinadas clases, así como desaprovechamiento del tiempo libre. Por lo que a mí concierne, no registré demasiadas ausencias, pero presumo que eso se debió en parte a la clase de alumnos que por fortuna tuve, y lo que es más importante, a algo diferente que juntos estábamos llevando a cabo en el aula. Tomando sobre todo como fundamento este último supuesto, comencé mi tercer año de docencia persuadida de que todos los mejores aspectos del criterio parcialmente personalizado que hasta el momento venía experimentando, podían y debían formar parte siempre de la estructura de la clase. Y como aquel verano había terminado de leer el libro Libertad y Creatividad en la Educación de Carl Rogers, me sentí impulsada con mayor fuerza todavía a encarar el aprendizaje personalizado. Pero ¿por dónde empezar? Por cierto que yo no podía personalizar por entero todas mis clases a la vez, puesto que ese año tenía que dictar los 5 niveles de francés. ¿Qué criterio debía adoptar entonces para elegir una de las clases? Me tomé cierto tiempo a fin de poder conocer a los distintos grupos y al cabo opté por el que tenía el perfil más amplio de potencialidad. Los estudiantes en libertad. De este modo resultó que en 1969-1970 los estudiantes en libertad, entre comillas, fueron los de mi clase de tercer año. Eran en total 28 alumnos, la mayor parte de los cuales pertenecían al tercero del ciclo básico, unos pocos al segundo y 2 al ciclo superior.
La escala de estos abarcaba desde los muy motivados, los simuladores y los de buena voluntad, hasta los que no encajaban en ninguna de estas categorías y que ya con anterioridad se habían mostrado más que dispuestos a hacerme notar cuando estaban aburridos y ajenos a todo. Había clases de aproximadamente 1 hora 3 veces por semana, una vez un seminario de conversación y también una vez se formaba un grupo numeroso junto con los otros 2 profesores de los cursos de tercer año para asistir a una proyección o una disertación. Aquel otoño, empero, no inicié lo que habíamos dado en llamar el plan de ensayo, temerosa todavía del riesgo que ello implicaba, indecisa y siempre postergando su aplicación, me detenía mi propio miedo de que no alcanzasen a asimilar la gramática necesaria si se les daba excesiva libertad de elección. De manera que recurrí a mi bagaje de artimañas y procuré hacer entretenidos los relatos, la gramática, los dictados, las composiciones y las tareas de comprensión auditiva que son de rutina. Al mismo tiempo iba coordinando el desarrollo de un programa de apoyo por medio del cual unos 300 estudiantes de francés podrían contar con la tutela de condiscípulos voluntarios como complemento de sus horas habituales de clase. Este formidable esfuerzo logístico requirió mucha energía, gran cantidad de horas y cierta entereza y fibra, todo lo cual se lo robé naturalmente al plan de ensayo. Pero si bien este fue un tapón, entre comillas, racional, también me sirvió de incentivo, puesto que la experiencia me enseñó mucho en materia de enseñanza y aprendizaje automotivados, que después resultó aplicable a nuestro plan. Vacilaciones. Mi primera y vacilante tentativa de reorganizar la clase implicó mi planificación de una unidad bastante bien elaborada para el caso, basada en los versos y la música de Jacques Brel, unidad que yo preparé de antemano para los alumnos. Hoy veo patentizada mi vacilación en los mismos pronombres utilizados, pues incluso hacia la finalización de la unidad me di cuenta de que de haber tenido que hacer eso de nuevo, habría dejado sobre todo el desarrollo y coordinación del curso en manos de los alumnos, porque creo que, aunque según estos la unidad fue muy entretenida, habría sido mucho más imaginativa y sobre todo más significativa si la hubiesen iniciado ellos mismos. Después de las vacaciones de Navidad, comenzamos a utilizar otro libro de texto. Como los estudiantes no querían volver al método tradicional, pidieron que otra vez se formaran grupos para discutir los diferentes capítulos, presentarlos a la clase y elaborar sus propias listas de vocabulario y los exámenes, como habían hecho en la unidad referente a Brel. Esta vez, sin embargo, eso les resultó demasiado trillado, de modo que enseguida se hastiaron del procedimiento y también del carácter insustancial del libro mismo. El semestre estaba a punto de finalizar y como de esa manera no íbamos a ninguna parte y ellos se aburrían, inicié mi vieja política fundada en, entre comillas, lo que ustedes quieren es estar entretenidos. Mantuvimos, pues, varias conversaciones arduas y sinceras acerca de qué podría ser lo que impedía la buena marcha de la clase. Pero ellos no tenían ya interés e incluso algunos querían abandonar el francés. Todos estábamos desanimados y por mi parte cada vez me sentía más reacia a dejarlos en libertad de aprender a su manera.
No obstante, esa misma crisis fue el impulso final que contribuyó a que me lanzara con ellos al mar proceloso y vívido del cambio. Analizar y analizarse. Ante todo, dado que ya no tenían más interés, ¿qué podía hacerse para que lo recuperaran? Eso fue, en consecuencia, lo que les pregunté, lo que motivó una serie de respuestas por escrito acerca de sus preferencias: poesía, música, artes plásticas, historia, modas, teatro, historietas, cocina, literatura de todo género, filosofía y hasta gramática. Nos pasamos semanas hurgando minuciosamente el material escrito y audiovisual existente en el Departamento de Lenguas, a lo cual se sumó la búsqueda de recursos en la biblioteca del colegio y en nuestras propias bibliotecas y colecciones particulares de discos y cintas magnetofónicas. De este modo, solo lo recopilado en materia de literatura abarcó desde Peanuts, Winnie the Pooh y El Globo Rojo, hasta Brel, Piaf, Baudelaire, Verlaine, La Fontaine, Molière, Sartre, Camus, Villon, Prévert y otros. Entre este material había cuentos, poesía, música, revistas, antologías, textos escolares y obras de consulta sobre diversas cuestiones de análisis literario, historia y gramática. Con todos esos recursos formé lo que empezamos a llamar familiarmente el carro, entre comillas, es decir, un transportador rodante para los libros y el proyector, colmado de discos, cassettes y libros, para que en grupos o individualmente se sirvieran de ellos al comenzar su plan, no bien empezara el semestre de primavera. El plan. Al iniciar este sistema absolutamente personalizado, hubo aspectos individuales y de organización que requirieron cuidadosa y constante atención. Y si bien la forma de encararlos variaba día a día, los asuntos en general se sucedían con bastante frecuencia de la manera siguiente. Para abordar los aspectos personales del cambio, teníamos reuniones informales de grupos o de toda la clase. Algunos de los asuntos que hubo que considerar con detenimiento fueron: 1. Los problemas y posibilidades propios de este sistema. 2. Las responsabilidades con uno mismo y con los demás. 3. La manera de afrontar las frustraciones a medida que surgían y no permitir que esos sentimientos tomasen cuerpo. 4. La forma de manejar la sensación de gran expectativa motivada por un programa personalizado y los posibles desengaños y la sensación de fracaso cuando los objetivos cambiaban o no se materializaban. A su tiempo, habíamos de expresar precisamente esta amplia serie de emociones y aún más: angustia, acting out, cólera, falsos impulsos y frustraciones, aflicción frente a nuestra propia falta de capacidad para manejarnos, necesidad de vituperar, problemas por trabajar en grupo o de forma individual, de lo cual no escapó ninguno de nosotros en determinado momento. Todos los sentimientos y problemas exigieron atención, cuidado, comprensión y aliento. Nos los prodigamos unos a otros en forma individual o conjuntamente. Más adelante voy a dar algunos ejemplos de ciertos hechos particulares que ponen palmariamente de manifiesto este aspecto del cambio.
El segundo factor que demandó soluciones creativas fue el constituido por los problemas de logística que se iban presentando, entre ellos los siguientes. 1. La mecánica para establecer un compromiso personal. 2. La elección en la tarea de optar por un plan. 3. El empleo del tiempo. 4. Llevar registros exactos del desarrollo del trabajo de cada uno, así como uno referente a los nuevos puntos aprendidos. 5. Asumir la responsabilidad de entregar los materiales una vez concluidos y determinar el momento en que cada cual estaba dispuesto a examinarse sobre el trabajo realizado, desarrollando los exámenes a partir de su propia unidad, sea para sí o para otros integrantes del grupo. 6. Elegir nuevos objetivos al quedar concluido un plan. 7. Alterar los objetivos y formular pedidos de más trabajo al carro o a otras fuentes. El punto clave de todas estas cosas era el de la responsabilidad personal y compartida para el movimiento y el cambio constantes. El tercero y decisivo de los procesos del aprendizaje, o con más exactitud del antiaprendizaje, se dio cuando los alumnos se hallaban más entregados a sus tareas y ya las terminaban, el de la evaluación. En este caso, el ajuste abarcaba aprender a buscar dentro de sí los signos de progreso y desarrollo, y no por medio de una comparación con los compañeros, ni a través de la evaluación del profesor tan solo. Esta autoevaluación suscitó al principio una gran resistencia, lo cual no era de sorprender por cuanto se trata de una responsabilidad que al profesor le resulta difícil de abandonar y a los alumnos de asumir después de años de condicionamiento. Durante ese plan advertí que era un cambio vital que había que hacer para que los estudiantes aprendieran a ser sus propios evaluadores y no individuos que solo aguardan que la autoridad tradicional les diga sí, está bien, acertado, prosiga. Lo mismo que con la logística, los alumnos aprendieron a asumir esa responsabilidad, o mejor dicho, a compartirla conmigo, si bien con diversos grados de eficiencia y tranquilidad. Para ello también fue necesario orientar e infundir ánimo, lo cual, como era de esperar, se tradujo en satisfacción personal en el adelanto experimentado. A medida que los planes iban avanzando, los aspectos prácticos de la situación física resultaban a la vez frustrantes y cómicos. Por ejemplo, no era raro que a mí y a algunos estudiantes se nos viera acarreando magnetófonos, tocadiscos y proyectores por el campus en dirección a un aula para correr después a la clase siguiente desparramando cosas por el camino. Al tráfago de actividades y a la necesidad de constante flexibilidad se agregaban los repentinos cambios de sala, los programas de reuniones diarias o las alteraciones de fecha de presentación del plan de algún estudiante a la clase. Después de darnos un buen respiro y ya establecidos en un lugar para todo el día, comenzaba el caos de la creatividad. Como cada estudiante había elegido una actividad individual o en grupo, el desprevenido visitante que entrase en el aula podía encontrarse con que un grupo se hallaba representando una escena de teatro, otro leyendo un cuento en voz alta o traduciendo, un tercero echado en silencio en el suelo para hacer un dibujo o enfrascado en un poema. Cerca, un compañero inclinado sobre un tocadiscos, esforzándose por oír debido a la proximidad en un rincón de un magnetófono. Otros procurando captar los matices del uso del subjuntivo, pidiéndome ayuda
mientras los habituales genios, entre comillas, de la conversación parloteaban en francés sobre los hombres, el sexo, la vida o la situación crítica actual de la ecología. Y por supuesto, alguien que divagaba por completo en inglés hasta que yo me acercaba, en tanto otros lo tomaban todo con indiferencia. Y en medio de aquella varaunda, y para asombro del posible espectador circunstancial, alguna pobre alma angustiada clamando: ya no sé lo que hago, este caos me está volviendo loco. Sin duda, todo aquello parecía un caos. Siempre había factores físicos, conceptuales, logísticos y afectivos que hacían que el cambio no fuese fácil, ni para los alumnos ni para mí. No obstante lo cual era algo apasionante por la vitalidad y animación que imperaba en todo. Jamás supimos si esa vitalidad era una expresión de culpa, disgusto, reproche o de regocijo y alegría por lo que en el momento se descubría o se realizaba. Fue una época de gran excitación. Dudas dentro de nuestro medio. En el lenguaje de la enseñanza superior, lo que hasta aquí hemos expuesto ha quedado sobre todo en el, entre comillas, plano afectivo, porque ¿qué había ocurrido en realidad con el adelanto cognitivo, entre comillas, del alumno? En otras palabras, ¿qué fue lo que realmente aprendieron esos estudiantes que nosotros podamos evaluar? Estrechamente relacionados con la cuestión referente a los resultados mensurables, hubo dos hechos que tuvieron su repercusión en la eficiencia del plan de ensayo, uno de los cuales nos afectó a nosotros en particular en cuanto clase, en tanto que el otro implicó a la totalidad de la escuela. Primero, en primavera nuestra escuela fue objeto de duras críticas por parte de una minoría del lugar que se puso a opinar sobre los méritos de ese nuevo horario flexible en que se les concedía tanta libertad a los estudiantes para decidir por sí mismos la manera de aprovechar o malgastar su propio tiempo. El grupo que nos criticaba contó con el firme apoyo del diario local. De ese modo, a medida que el conflicto cobraba intensidad, las reuniones se iban sucediendo día y noche, y a la sazón se formaron comisiones de estudiantes, de padres y de autoridades docentes, tanto en pro como en contra, inclusive para buscar una conciliación. Fueron largas semanas de ansiedad y depresiones en todos, con la esperanza de solucionar aquel punto muerto. Muchos de mis alumnos y yo nos vimos profundamente involucrados en las controversias durante todo aquel semestre de primavera, tanto dentro como fuera de la clase, y con frecuencia ni siquiera nos acordábamos del carro. En este caso, aquello de poner el carro delante del caballo no solo habría sido un cliché y una expresión risueña, sino algo catastrófico a la vez. De manera que en clase, nuestros seminarios en pequeños grupos de debate eran similares a las reuniones que se llevaban a cabo en la localidad, puesto que en los primeros ese conflicto se desarrollaba en miniatura y en francés. En el transcurso de aquellos diálogos germinó y se intensificó en nosotros un espíritu de cuerpo en apoyo de la escuela y de sus innovaciones, y por lo demás los alumnos contribuyeron con excelentes ideas a modificar el sistema y a mejorarlo. Así, al finalizar el curso, todavía quedaban los rescoldos humeantes, que al año siguiente volvieron a encenderse. El segundo hecho que nos afectó a nosotros en particular en cuanto clase fue el referente a mi salud,
puesto que en el transcurso de aquel período, a solo 5 semanas de iniciado el plan de ensayo, caí muy enferma, lo cual me obligó a permanecer 10 días en el hospital y todo el mes siguiente en mi casa. Para los profesores que me reemplazaron, tener que adaptarse a esas circunstancias resultó durísimo, pues no solo para ellos aquel plan constituyó toda una sorpresa, sino que lo peor fue que les produjo un choque. Uno de esos suplentes, al que siempre le espantaba todo cuanto ocurría o no ocurría en clase, pronto tuvo que ser sustituido por otro y después por otro más. Para los alumnos, en cambio, fue más fácil en algunos aspectos, toda vez que se ocupaban de sus cosas como ya lo venían haciendo. Y como era responsabilidad de cada uno colaborar con el suplente, mis archivos y mi escritorio estaban abiertos para ellos, del mismo modo que sabían dónde estaba el carro y los materiales y el equipo que debían retirar. Le decían al suplente que no se preocupara, que ellos sabían qué tenían que hacer, y me llamaban por teléfono al hospital para preguntarme dónde estaba tal o cual cosa, o para informarme a qué alumno le había correspondido esa semana colaborar en la enseñanza junto al suplente. En sus horas libres a menudo venían a visitarme al hospital o a mi casa con hermosos regalos, bromas, buenos deseos, y en particular con preguntas e inquietudes relacionadas con las tareas de francés. Creo que en aquella época sintieron una responsabilidad y libertad que raras veces se experimenta en una clase común. Elegir entre abandonarse o adelantar, a lo cual se sentían inclinados, y recoger los frutos. Los frutos que dio el carro. 4 semanas después, al volver a la escuela sin demasiada voluntad ni entusiasmo, apenas a un mes de haberla dejado, el temor me revolvía el estómago. Temía que los frutos de su esfuerzo personal se hubieran visto aminorados o empañados debido a las trabas, los choques y la falta de aliento. Dudaba de que mi fe y las convicciones que había sustentado aquellos últimos años tuvieran en realidad algún fundamento, de modo que era de capital importancia responder a esas dudas interiores respecto a los méritos del plan en que juntos nos habíamos aventurado. Llegado el momento de dar cuenta de los resultados, es decir, de la cosecha, fueron asombrosos los esfuerzos de creatividad individual y de grupo que brotaron de aquel suelo no tan bien abonado en esos primeros intentos. Los frutos fueron mucho más abundantes de lo que yo me hubiese atrevido a imaginar jamás, de suerte que a duras penas podía creerlo. Los ejemplos siguientes son demostrativos de esos adelantos en lo que atañe al trabajo, al juego y al aprendizaje. 1. Una joven escribió alrededor de 15 trabajos y ensayos personales en francés sobre temas de poesía, prosa y música. 2. Uno de los alumnos leyó 12 cuentos y los resumió separadamente en francés de manera imaginativa y por partes, con los cuestionarios, el vocabulario y los temas de gramática correspondientes a cada uno de los textos. 3. Varios alumnos tradujeron historietas al francés, conocidas o suyas propias, y las dibujaron. 4. Un estudiante hizo una adaptación gráfica de un poema con recortes de periódicos y expuso oralmente el argumento en francés. 5. Muchos alumnos adaptaron con recursos gráficos, collage, dibujos y fotos, cuentos y poemas que previamente habían traducido. 6. Varios estudiantes leyeron
escucharon cintas magnetofónicas y analizaron para escribir ensayos sobre las fábulas de La Fontaine y sus temas fundamentales. 7. Algunos alumnos estudiaron gramática y aplicaron los puntos aprendidos en una diversidad de relatos, ensayos y diarios personales. 8. Varios alumnos leyeron decenas de poemas de autores franceses, aprendieron el vocabulario y expusieron en francés el sentido que tenían para ellos en particular. 9. Los cantantes Piaf y Brel siguieron siendo las fuentes preferidas para considerar valores personales y aspectos de la vida. 10. Se hicieron traducciones directas de algunos relatos, como El Globo Rojo y Babar el Elefante, para escenificarlos, escribir acerca de ellos o desarrollar un mayor dominio de la gramática y del vocabulario. 11. Muchos escribieron sus propios poemas y diarios para expresar sentimientos profundos de su mundo interior. 12. El estudio de la gramática prosiguió de diversas maneras y los estudiantes que siguieron la forma intensiva tradicional abarcaron mucho más material que el que yo hubiese asignado normalmente durante el mismo periodo. Comparaciones. Durante un periodo similar de 7 semanas, lo común habría sido que leyéramos juntos en clase algunos relatos breves o El Principito, además de ocuparnos de gramática, dictados y comprensión del lenguaje hablado, como hacíamos antes. En realidad, el 80% de los alumnos hicieron por lo menos 3 trabajos distintos cada uno, y no hubo quien no efectuara un mínimo de una tarea que abarcase traducción, un trabajo escrito, cuestionario, vocabulario y ampliación gramatical. Solo hubo una alumna que no entregó trabajo alguno, si bien cuando estaba presente leía poesía en clase. Cuando no concurría, nos tomábamos un momento para comentar las consecuencias que su proceder podía acarrearle en el siguiente año lectivo, así como en su vida privada, tanto en su hogar como en otras partes. Evaluaciones. Es indudable que el ensayo tuvo sus ventajas y desventajas, según pudimos apreciar los alumnos y yo. Como se observa en las evaluaciones escritas de estos, correspondientes a la finalización del curso, los puntos que de forma reiterada se mencionaron o que en algunos casos se pusieron decididamente de relieve fueron los siguientes. 1. El tema referente a mi ausencia fue el que más se trató. Para muchos, esa circunstancia había conducido a un menor rendimiento, en especial de aquellos estudiantes a quienes más falta les hacía contar con una guía, carencia esta a la que no se refirió precisamente ningún alumno ni aprendiz cualquiera, sino que la señalaron un estudiante destacado, tímido, a quien le daba miedo gobernarse por sí mismo, así como una alumna que dijo que necesitaba que la empujaran para terminar el curso. Y otro que expresó: me habría ido mejor si usted me hubiese dicho qué más tenía que hacer. 2. Las malas traducciones que hubo. Al realizar esas tareas en forma individual o en grupo, como no siempre les era posible o no procuraban acudir a mí o a un diccionario para verificar cada expresión idiomática o sutileza gramatical, hubo cosas que las aprendieron mal. 3. Algunos alumnos expresaron el deseo de que yo impusiese un sistema de plazos más estrictos en el que se especificara qué tareas semanales había que realizar
y se exigiese la entrega o la ejecución de dichas tareas dentro de un lapso determinado. Los viejos métodos dan seguridad y funcionan bien. 4. Ciertos alumnos no trabajaron, evidentemente, en la medida de su propia capacidad. No se plantearon o no hicieron las cosas bien o con claridad, e incluso uno ni siquiera asistió a clase muy a menudo. Pero según sus manifestaciones, estos mismos alumnos aprendieron algo valioso respecto de sí mismos en ese periodo. 5. Muchos querían más prácticas de francés oral, como se hacía en los pequeños seminarios de conversación que teníamos una vez por semana. 6. Algunos temían no haber aprendido lo suficiente a fin de estar preparados para afrontar las exigencias de las tareas universitarias. Desde un punto de vista más positivo, lo ganado quedó claramente establecido. Por lo que atañe a la asignatura, los alumnos exteriorizaron con frecuencia una sensación de entusiasmo, de compenetración y de renovado y creciente interés por el francés. Muchos dijeron que leían más en ese idioma y que sentían que lo disfrutaban más, lo que a menudo hacían por propia voluntad y no por las exigencias del programa, es decir, por sentirse impulsados a hacerlo. En cuanto al aspecto personal, manifestaron su agrado por el espíritu de cooperación del grupo para evitar la competencia entre estudiantes y colaborar para aprender juntos, lo cual redujo al mínimo esa puja. Valoraron mucho que hubiese desaparecido el temor a los exámenes y encomiaron el clima cálido y distendido de la clase. Los muy neutrales expresaron mayor interés por no parecer tan inalcanzables los objetivos, dado que les fue posible elegir el plan que más se adaptaba a su nivel de capacidad o dedicación. Todos los alumnos, sin excepción, valoraron la libertad de crear, la sensación de autonomía y de responsabilidad, la eliminación de presiones que conducen a engaños, el poder enfrentarse con sus propias posibilidades y limitaciones y con su aptitud para dirigir y encaminar su proceso de aprendizaje. Por último, se mencionó con frecuencia la sensación de que recordarían por mucho tiempo y con gran alegría lo realizado. Tan solo un estudiante de aquel plan experimental señaló que se debía volver al método escolar tradicional. Mi opinión particular como participante en ese plan refleja, como es natural, mi propia inclinación y mi concepto. Además, mis puntos de vista trasuntan asimismo mi sensibilidad por lo que concierne a los jóvenes y el respeto por mis dotes intuitivas e intelectuales, de manera que paso a referir a continuación algunas de mis conclusiones. 1. Un elemento nuevo e importante para mí fue que el aprendizaje del estudiante no es unilateral, o sea que no se verifica solo en clase. Fuera de ella, en los despachos, bajo los árboles, en los pasillos, se podían ver estudiantes hablando acerca de su poeta o escritor preferido, con un interés y entusiasmo, por cierto, notables. Tampoco el estudio se limitó a lo asignado, sino que se sentaban junto a otros compañeros y se interesaban por el trabajo de los demás. A menudo se intercambiaban libros comprados por ellos o copias que les habían prestado y conservaban volúmenes en su poder hasta mucho después de finalizadas sus tareas. Era práctica común que se detuvieran en el despacho en busca de informaciones complementarias o para solicitar mi ayuda o solo para hablar en francés y o en inglés. Fuimos juntos a diversos lugares
y hablamos en francés en el autobús, en el parque, en el museo o en el restaurante, hasta terminar diciendo ya está bien, basta. Tal vez algunos cambios se produjeron meramente porque estaban fuera de clase, pero quizá no fuese solo por eso. 2. Para mí fue muy importante el hecho de que resultáramos estudiantes todos nosotros a la vez. Como yo no dominaba, por supuesto, todos los campos en que con frecuencia se internaban, iba descubriendo e investigando junto con ellos. Yo no conocía la totalidad de la gramática, ni tampoco el vocabulario literario francés en toda su vastedad, circunstancia que todos aceptamos con absoluta naturalidad. Jamás temía yo decir no sé, y ellos fueron comprendiendo cada vez mejor y de buen talante esa realidad. 3. Los cambios en el desarrollo individual y en las relaciones personales entre los estudiantes y entre alumnos y profesora fueron sumamente visibles y emocionantes para mí. Todos éramos muy francos respecto a nuestros estados de ánimo y nos comunicábamos con sinceridad unos a otros qué nos pasaba cuando percibíamos algún cambio de sentimientos, puesto que tanto ellos como yo dejábamos aflorar con toda libertad nuestro disgusto, alegría y pesar, así como también nuestras risas y lágrimas. Nada tenía de excepcional que ellos o yo profiriésemos frases como estas. Tal vez les parezca que estoy hablando demasiado, de manera que deténganme cuando estén cansados. Hoy me siento de verdad deprimida. ¿Podrían ustedes hacerse cargo de esto durante un rato hasta que se me pase? He luchado mucho con esto y tengo la cabeza hecha un revoltijo. Es realmente estupendo lo que me ha sucedido este fin de semana. Discúlpeme, pero en realidad no la estaba escuchando. Me ha dado demasiado. La quiero. Estoy empezando a enojarme de veras. A usted no le importa un pito. Hablamos extensamente sobre el sexo, las drogas, el aborto, etcétera, con la mayor franqueza, tanto durante la hora del pequeño seminario como en grupo fuera de clase. Estando yo en el hospital, recibí un rosal en miniatura con una nota del Principito que decía «Tu es unique au monde», eres única en el mundo, además de muchos otros regalos personales, visitas, etc. Sé que no hay profesor que no haya experimentado tales muestras de afecto y adhesión que nada tienen que ver en absoluto con el plan de trabajo ni con el currículum. Pero considero que el contexto en el cual trabajamos durante el año contribuyó sin duda a facilitar más esas formas de relación. La creciente confianza en el hecho de que cada uno de nosotros era, de alguna manera, de un valor y entidad muy especiales para los demás, y lo que es más importante todavía, de un valor cada vez mayor para nosotros mismos a medida que nos íbamos elevando intelectual y afectivamente, allanó la viabilidad de los sucesos posteriores. En cierta ocasión en que me sentí particularmente inquieta por un probable cambio en mi vida personal y ese estado afectivo se puso muy de manifiesto, me encontré con flores y notas sobre mi escritorio y la especial y solícita compañía de muchos alumnos sensibles. Un día vino a verme a mi despacho una alumna y, sentándose con cabal sentido de lo que vale un ser humano que ofrece su apoyo, pese a nuestras diferencias de edad, papel, etc., me dijo: «Señora Swenson, estos días no parece usted la de siempre. Muchos nos sentimos realmente preocupados. Ya sé que nosotros solo somos alumnos, pero tantas veces está usted cerca de nosotros cuando nos sentimos intranquilos
que quisiéramos saber si es que usted quiere hablarnos de lo que ocurre, porque tendríamos mucho gusto en escucharla. Recordar aquel episodio todavía me conmueve en lo más profundo, tanto por la preocupación demostrada respecto de mi bienestar, como por la probidad que las palabras de aquella joven pusieron de manifiesto. Ir en pos de la madurez es más que el mero dominio de una materia. Y aquel año habíamos contribuido juntos a ese desarrollo mutuo. Los viejos temores. No obstante, hacia fines de año se fueron afianzando las antiguas sensaciones y los viejos temores reaparecieron en los estudiantes y en mí. Para decirlo en términos gestálticos, lo que durante un tiempo había sido fondo empezaba a surgir como figura en forma de dudas. ¿Se había aprendido en la misma proporción que se habría alcanzado con el método tradicional? ¿Lograrían superar estos alumnos los siempre presentes e importantes exámenes? Algunas preguntas casi no nos atrevíamos a plantearlas. ¿Aprenderán los valores e ideales imprescindibles para su propia dignidad? ¿Podrán ser estudiantes en libertad? ¿Se preocuparán por lo que la humanidad necesita? Todos, sin excepción, los alumnos y yo, nos enfrentábamos con esos temores por vez primera. De manera que, antes de la semana del examen final, les dije que sería mejor que repasáramos rápidamente los puntos de gramática que cada uno de ellos no hubiese visto demasiado bien. Les pedí entonces que repasaran el libro de gramática que habíamos utilizado a principios de año y algunas otras veces después, y les dije que haríamos una prueba de elección múltiple consistente en 80 puntos referentes a verbos y otras cuestiones gramaticales, pero con una variante. Durante las últimas 3 horas deberían ir entregando hoja por hoja a medida que las fueran terminando, y yo marcaría con un punto las respuestas incorrectas y les daría una segunda oportunidad de determinar las exactas. Solo en ese momento tendrían que justificar y explicar sus respuestas y demostrar de forma escrita u oral haber comprendido la regla que avala la elección señalada. De esa manera quedarían eliminados los factores que conducen a optar por adivinación o al azar. Y así se hizo. La prueba fue muy difícil, aunque excelentes los resultados, sin que demasiados alumnos tuviesen necesidad de una segunda oportunidad. Algunos, por supuesto, todavía no habían entendido nunca nada de gramática, pese a haber entre estos varios de los más creativos en clase. Al preguntarles cómo era que les había ido tan bien, por respuesta obtuve un comentario, mezcla de chanza y de pesar, respecto de nuestra manera habitual de aprender. ¿Qué más da? Uno siempre estudia una semana antes del examen final y al día siguiente lo olvida todo. Esta vez hicimos lo mismo. Lo único diferente es que también hicimos una serie de cosas más interesantes durante el año. Salvo 3 alumnos que de los 28 no aprobaron, todos pasaron a 4º año de francés con la esperanza de que la clase estuviera organizada o sin organizar, por decir mejor, como ese año. Algunas conclusiones. Señalados ya los principales inconvenientes y las posibilidades personales y académicas de nuestro plan, quisiera sintetizar ahora las convicciones fundamentales que mantengo años después de la iniciación del programa, conceptos y premisas que se habían ido incubando largamente en mí como estímulos interiores. Al atenderlas y obrar con arreglo a ellas, esas convicciones
se trocaron en evidencia concreta de que el aprendizaje puede hacerse automáticamente, según se expresa en libertad y creatividad en la educación, y por cierto que muchos de los conceptos que se exponen a continuación son muy parecidos a los que sustenta Rogers. Tengo la absoluta convicción de que, 1. El currículum puede elegirlo por sí el estudiante con arreglo a sus propias preferencias generales y a sus aptitudes. 2. Puede haber autoexámenes, autoevaluaciones y autoasignación de objetivos que tengan validez. 3. Es posible hacer frecuentes evaluaciones de la eficiencia de un programa por medio de una combinación de las aportaciones de cada estudiante, del profesor y de la totalidad de la clase. 4. Este plan requiere grupos de encuentro o sesiones de atención diaria en pequeño que pueden estar sobrecargados, sea de protestas, de sentimientos positivos, de sentimientos encontrados y de formas creativas de resolución de problemas. 5. Cuando varían los intereses, no hay por qué considerar el cambio como fracaso ni como algo de lo cual sentirse culpable, sino como una autodeterminación, como una manera de retomar la senda y progresar. 6. Más que la competencia, es la cooperación la que se puede incrementar y alentar. 7. Las calificaciones pueden estar fundadas en las expectativas de cada individuo y diferir mucho, lo cual significará que el sobresaliente de un estudiante habrá de ser muy distinto del sobresaliente de otro. 8. La magnitud del tiempo que dediquen los distintos alumnos será diferente en los diversos lapsos, puesto que así como algunos piden tareas complementarias porque en clase son retraídos, porque tienen menos seguridad en ciertos terrenos, o porque a lo que se realiza en clase desean añadir un trabajo más amplio e intenso, es probable que otros inviertan muy poco tiempo o esfuerzo. 9. Los alumnos pueden intervenir en todos los aspectos al bosquejar un programa o al elegir los materiales y los planes para que logren sus objetivos. 10. Aprender una lengua supone fundamentalmente disponer de un instrumento de comunicación cultural y oral que permite ampliar los conocimientos y la comprensión entre las personas y puede contribuir en consecuencia a que disminuyan los desacuerdos y las reacciones estereotipadas frente a las diferencias. Voy a leer de nuevo este punto, 10. Aprender una lengua supone fundamentalmente disponer de un instrumento de comunicación cultural y oral que permite ampliar los conocimientos y la comprensión entre las personas y puede contribuir en consecuencia a que disminuyan los desacuerdos y las reacciones estereotipadas frente a las diferencias. 11. El programa más apropiado y ameno para los seminarios de conversación es el constituido por temas de discusión elegidos por los propios alumnos. Los temas seleccionados pueden ser tratados con jóvenes franceses de su misma edad. 12. Finalmente, los valores y convicciones referentes a la condición humana pueden formar parte del estudio de la literatura y la gramática. Hágalo a su manera. Poner en práctica un método así, fundado en la confianza, puede ser arriesgado, infundir temor y levantar protestas.
Exigirá además una considerable preparación de parte del profesor, tanto en lo psicológico como en la forma de encarar el estudio. Con todo, a medida que el plan se va desarrollando, irán surgiendo cada vez más posibilidades o éstas serán señaladas por alumnos y colegas. Puede constituir una experiencia incitante y diversa cuando enseñan en equipo profesores que colaboran con entusiasmo. Se puede hacer más adecuado por medio de un centro de lenguas donde el equipo, los materiales y el ambiente estén disponibles en un solo lugar. Los estudiantes pueden contribuir a elaborar un plan cultural de fondo, como el que tiene el equipo de idioma español del colegio. Se pueden organizar cursillos sobre temas que interesen al estudiante, como por ejemplo artes y oficios, teatro, política o funcionamiento social. Estos cursillos pueden ser dirigidos por los propios alumnos. Nada de lo señalado es imprescindible para empezar. Todo lo que hace falta es tener coraje, alumnos y el propósito de confiar en la capacidad humana de encontrar su propio yo. Solo entonces comenzamos a ser más de lo que en realidad somos, libres y entusiastas aprendices que se van desarrollando. Nota final. Durante los años siguientes, continué recibiendo cartas y visitas de los estudiantes que habían compartido aquella experiencia conmigo. Sus manifestaciones ratifican mi certidumbre de que los problemas que surgieron y las posibilidades que hubo en aquellos tiempos contribuyeron a que esos jóvenes pudieran adquirir mayor capacidad de decisión y, cosa muy importante, a que fueran adultos receptivos y audaces y afirmaran su personalidad. Al concluir estas líneas, acude a mi memoria una estudiante de la cual no había vuelto a tener noticias hasta esta semana. Me escribe: pienso mucho en las experiencias que allí tuve, en particular en la colaboración de ese núcleo de amigos, profesores y alumnos, y en aquel medio estimulante y entusiasmo intelectual que raramente he vuelto a experimentar en otras partes, ni siquiera en la universidad, donde yo supuse que habría de ser mejor. Aquel ambiente fue muy sustancioso para mí y pude investigar muchos aspectos. Recuerdo que todos los días me despertaba a algo nuevo. Los lugares donde viví y estudié después no me resultaron ni con mucho de gran aliento y más bien no estimularon el tipo de desarrollo que experimenté en nuestra clase. Me conmueve y anima saber que nuestra manera de marchar unidos en lo académico y en lo personal ha perdurado a lo largo de los años, más allá del tiempo y del espacio, y que ella nos brindó realmente la posibilidad de contar con clases más humanizadas, en las que todos fueron personas y alumnos a la vez. Así termina el informe de la profesora. Comentarios. Quisiera ahora destacar algunos puntos del relato de la doctora Swenson que considero de especial importancia, bien que la mayoría ya han sido señalados por ella. Se trata de un magnífico ejemplo de la manera en que un profesor comienza por asumir pequeños riesgos, lo bastante pequeños como para poder soportar un fracaso, y a medida que en cada etapa va adquiriendo nuevos conocimientos y más confianza, está en situación de avanzar hacia una innovación mayor y más profunda, permitiéndole a los alumnos asumir responsabilidades. Dicho de otra manera, conceder una libertad responsable dentro del aula no es algo que se pueda hacer o no sin más ni más.
Es un proceso que se va desarrollando de forma gradual y en que intervienen tanto el profesor como los alumnos. Es evidente que lo más importante es la filosofía en que se sustenta el hecho. Filosofía que fundamentalmente es de confianza en la capacidad de cada alumno en particular y que en consecuencia se puede poner en práctica de manera flexible. Las técnicas y los métodos didácticos especiales son, pues, secundarios. Está claro que la señora Swenson se dio por entero desde el comienzo a sus alumnos y a su cátedra y que ansiaba recoger enseñanzas de cada experiencia. A partir de este sustrato personal se desarrolló su filosofía de la educación y se fue enriqueciendo y aumentó su capacidad de favorecer el desarrollo de los estudiantes. Es extraordinario observar su transformación después de ser una profesora que en ocasiones regañaba y juzgaba, en una docente dispuesta a escuchar a sus alumnos y a extraer enseñanzas de ellos. Ciertas expresiones como lo único que ustedes quieren es divertirse o no piensen que en el colegio todo es chacota, se trocaron en qué podríamos hacer que despierte el interés de ustedes. Y los alumnos se lo dijeron. Es indudable que un proceso de aprendizaje de este tipo exige que el profesor sea una persona en continua superación. Su llaneza cada vez mayor para exteriorizar sentimientos, alegría, disgusto o convicciones que le son propios y admitir que los demás sientan de manera distinta es sorprendente. Su preocupación por los estudiantes aparece en muchos aspectos y le fue correspondida con ocasión de su enfermedad y de manera muy emotiva también por aquella joven que se ofreció a ayudarla en el transcurso de su crisis psicológica. Hacer intervenir a los padres y a la comunidad en un trance difícil fue una sabia medida. Como ella misma dice, aquella fue una advertencia de lo importante que es escucharnos unos a otros y prestar oídos a las diferentes voces y opiniones antes, durante y después de alguna innovación. Repito, aquella fue una advertencia de lo importante que es escucharnos unos a otros y prestar oídos a las diferentes voces y opiniones antes, durante y después de alguna innovación. En cuanto a los alumnos, me encantó ver su espíritu de colaboración, su capacidad para tomar decisiones y sus aptitudes para dirigir con responsabilidad, en particular cuando ella estuvo enferma. Nada tiene de extraño que en el clima promovido por la señora Swenson y que entre todos contribuyeron a fomentar, aprendieran mucho más francés de lo que habría sido posible en una clase tradicional. Y además aprendieron a vivir de manera responsable y creativa consigo mismos y con los demás. Y para finalizar, algo gracioso. Los estudiantes tienen toda la razón en que estudiar para aprobar un examen solo requiere un tiempo relativamente breve y en que, asegurado este punto, hay muchas posibilidades de estudiar de manera creativa, cada uno por sí y en grupo. Es estupendo ver hasta qué punto tanto el profesor como los alumnos, aun cuando su atención se concentre en estudiar determinada asignatura, francés en este caso, pueden también cultivarse y avanzar en materia de responsabilidad personal, amplitud para la comunicación,
una mayor conciencia de su propio valer, creatividad y calor en las relaciones personales. Que los conocimientos adquiridos hayan perdurado durante años no hace más que confirmar la importancia de aquella experiencia.